Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo podcast y en esta ocasión hablaremos sobre el desplazamiento forzado en Colombia, pero específicamente en el Carmen de Bolívar. En este podcast se tratará de analizar las dinámicas, las causas y los actores inmersos en el tema del desplazamiento forzado y cómo esto repercute en la sociedad, cómo esto afecta a la sociedad. Y con esto le damos inicio a nuestra primera integrante de este podcast, Sensei Álvarez. Es importante tener en cuenta que, en particular, los desplazamientos forzados en el marco del conflicto armado colombiano representan una de las muchas situaciones victimizantes que transformaron la cotidianidad de las comunidades. Muchos suelen pensar que este fenómeno es solo la acción de moverse de un lugar a otro, pero esto va mucho más allá. Por eso es importante definir el mismo y lo que implica. Según la ONU, el desplazamiento forzado se define como las personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos, teniendo mayor presencia al interior de los países en situaciones de guerra y violencia. Ahora bien, los actores que intervienen en este fenómeno son, en primer lugar, los victimarios, como ya se ha dicho, y estos vienen siendo los grupos armados, en este caso las FARC y los paramilitares, que son los perpetradores de estos actos cuyas motivaciones van ligadas en buena parte por las estrategias para su permanencia y sistematicidad, es decir, cometen desplazamiento para ganar territorio y mantener su control, no solo frente a las comunidades, sino también frente a otros actores armados. Y es que de hecho, los actos de violencia como homicidios, masacres, extorsiones, secuestros y presencia de minas antipersonal han generado un fuerte desplazamiento, especialmente porque la violencia de las AUC y las FARC no ha sido entre ellos, sino que ha estado dirigida hacia la población civil, con el objetivo de romper los lazos de lealtad de los grupos con la población para controlarla y a través de ellos controlar el territorio. En estos escenarios, quienes resultan mayormente afectados son la población civil, quienes resultan ser las víctimas, que sufren este fenómeno en varios ámbitos, no solo los materiales, por los bienes que pierden, ya que en situaciones tan violentas como estas las personas no se llevan nada con ellos, sino también a nivel físico, psicológico y social. Según el informe Una nación desplazada del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en 2015, el desplazado no solo es despojado de su tierra o de sus pertenencias, su parcela, su ganado, sus gallinas, su casa, su escuela, sino despojado al ser arrojado de su entorno, de su vida tal como la conocía. Asimismo, muchos habitantes del Carmen cuentan que las épocas de violencia, que incluyeron innumerables desplazamientos, afectaron fuertemente la siembra de cultivos y la producción de los mismos, donde la fruta que siempre está en nuestros hogares, el aguacate, es vital para la economía del Carmen, y esto es desde hace muchos años, precisamente porque en este territorio hay un clima idóneo para la siembra de la semilla del aguacate, ya que esta alta montaña brinda un clima frío perfecto para esta tarea. Por último, pero no menos importante, tenemos al Estado. El Estado es el actor en disputa con los grupos insurgentes. En el contexto del conflicto, independientemente de sus funciones jerárquicas y administrativas, este tiene el deber de suministrar los medios y mecanismos para que las medidas de prevención, protección y no repetición se realicen. Asimismo, este debe reconocer que tiene una responsabilidad con las víctimas con relación al conflicto, solidarizándose con las mismas y generando conciencia en la sociedad. Es por esto que el actor que tiene un lugar importante en este análisis, que a continuación mi compañero ampliará más, lo vamos a explicar.
Pero antes también es importante resaltar que hay terceros que tienen lugar en esta intervención. Estos vienen siendo las instituciones u organizaciones que tienen parte en los procesos de atención y reparación de víctimas. Estos son otros tipos de actores que entran más tarde a la hora de ayudar a las víctimas. Se encargan de analizar factores, los impactos, los avances, las causas y consecuencias que tienen lugar en los distintos escenarios del conflicto. A su vez, se encargan de realizar, establecer y formular los distintos estudios, medidas y políticas públicas con el fin de ofrecer a las víctimas seguridad y unas condiciones dignas de vida. Y con esto traemos un apartado resaltando la labor de la organización Movimiento por la Paz a continuación. Muy buenas, soy Oscar Olivero, responsable de administración del MPDL en Colombia. MPDL inicia su intervención en el año 1994 y se consolida en 1997 en el Caribe colombiano, con el recrudecimiento de la violencia interna, brindando atención en emergencia a la población vulnerada y violentada. En todos los Montes de María se vivieron hechos de violencia que reproducen desplazamientos a las cabeceras municipales y ciudades capitales de la costa caribe. En particular, el Carmen de Bolívar se convierte en población receptora de desplazamiento de las riberas de Magdalena, Córdoba, Ovejas y parte alta de los Montes de María, como la Canzona. El hecho más marcado fue la masacre del Salado, y lo relevante del desplazamiento que llegaron al Carmen es que aún en la misma zona cabecera municipal la violencia los alcanza, dejando acorralada a la población civil, revictimizándola y sin tejido social, para atender de manera temporal la emergencia, siendo insuficiente para la problemática creciente. De parte de la comunidad internacional, como MPDL, se realizaron intervenciones en el área psicosocial, médica, seguridad alimentaria, saneamiento básico y albergues temporales, adentrándose en el territorio. Hoy por hoy se siguen intervenciones que han ampliado su impacto en las comunidades. Muchas gracias, Oscar, por tu testimonio, por tus comentarios. En este punto del podcast hablaremos sobre los actores, el marco legal y las dinámicas alrededor del desplazamiento forzado en los municipios del Carmen de Bolívar. En la subregión de los Montes de María se vivieron episodios crueles de violencia que ocasionaron el desplazamiento de por lo menos 180.000 personas, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Durante varios años, el accionar de grupos armados se desarrolló en esta zona y afectó en gran medida la vida de sus habitantes. Se destruyeron familias, acabando con proyectos, sueños y anhelos. En repetidas ocasiones, las viviendas o fincas donde habitaban campesinos fueron utilizadas como motines de guerra por los combatientes y a consecuencia de esto, su infraestructura quedó totalmente destruida. En municipios como el Carmen de Bolívar se presenciaron escenas donde el terror se apoderaba de los habitantes ante el asedio de grupos y la inoperancia del Estado para contenerlo. Este lugar es quizá uno de los más recordados cuando nos referimos a un conflicto armado que duró décadas y que ha dejado consecuencias negativas hasta el día de hoy. A pesar de esto, en sectores de estos municipios que integran la subregión de los Montes de María, aún no se restablece la convivencia ni la seguridad, a causa de la transformación que ha tenido la violencia. Grupos al margen de la ley insisten en el camino de las armas para lograr sus objetivos, sin tener en cuenta el daño que hacen a quienes no hacen parte de los enfrentamientos y son los primeros en verse afectados por la violencia. Por otro lado, ha sido de gran beneficio la desmovilización de grupos armados como las FARC-EP y los procesos que surgieron para la reparación integral de las víctimas y su consecuente reintegro hacia los lugares donde fueron despojados una vez, al igual que el acompañamiento para que estos hechos no se repitan y se tenga la certeza de continuar con los proyectos de vida que una vez fueron violentados. Las víctimas son el eje y el centro de los acuerdos. Por tal razón, los esfuerzos liderados por instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad son de gran ayuda en todo este camino hacia la construcción de una paz verdadera, incluyente y transformadora, que logre impactar de manera positiva la vida de las personas que se vieron afectadas por la violencia. Ambas fueron creadas luego de la firma de los acuerdos y se contemplan en el punto número 5 para garantizar el derecho de las víctimas a una participación efectiva. Desde su entrada en funcionamiento han logrado que las víctimas sean escuchadas y sus testimonios sean tenidos en cuenta para la formulación de otros proyectos orientados al seguimiento de la reparación integral y la reinserción social.
A través de encuentros e informes relatan y contemplan todas esas experiencias para que queden plasmadas a lo largo del tiempo. En ocasiones, estos encuentros han contado con la participación de quienes fueron sus victimarios para que se dé la oportunidad de reconciliación y se avance en los objetivos principales del acuerdo. Por tanto, es necesario que se dé más espacio donde el diálogo sea el protagonista. Solo a través del intercambio de ideas podremos avanzar en temas de convivencia y rechazo hacia lo violento, que se origina en la palabra y se transforma en acciones. Así, las personas tendrán mejores formas de expresar aquello que les suceda sin temor a represalias ni sufrir de ningún ataque que ponga en riesgo su integridad física o moral. Ahora que ya tenemos aclarado, entendido cómo ha transcurrido el fenómeno del desplazamiento forzado, tenemos que tener en cuenta una cosa que se ha mencionado, y es la inoperancia del Estado, lo cual es una de las columnas fundamentales, uno de los actores que más repercusión genera alrededor del desplazamiento forzado. Y esto es debido a que las dinámicas históricas alrededor del conflicto han generado perspectivas bastante negativas sobre la operancia o la eficacia del Estado mismo, y esto hace parte de una dinámica, valga la redundancia, que viene desde la época colonial, el abandono del Estado y la desgobernanza en los municipios parte de una larga historia de ausencia y debilidad institucional en estos territorios. Esa historia se inicia en la época colonial. Una vez expulsados los españoles, el Estado intentó llegar a las regiones, pero no directamente, sino a través de actores locales. Por ejemplo, los curas, los caciques, los políticos. Ellos formaron una cadena de actores sociales entre el Estado central y la población local que garantizó la precaria gobernabilidad local que ha imperado durante buena parte de la historia republicana de este país. Esto implica directamente que el Estado le otorga una parte de la soberanía a terceros. No es el pueblo quien elige un candidato o un gobernante en este punto histórico, sino alguien designado por el Estado, que es quien les otorga como esta ramificación del control estatal para poder denominar la soberanía, porque eso es lo más importante para un Estado. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que remontarnos hacia las dinámicas de conflicto, cómo nacen las primeras guerrillas, cuando nacen los primeros grupos paramilitares. Todas estas dinámicas de un tercero estando en línea con el Estado o en contra del Estado afecta directamente a la soberanía. Esto debido a que no es el Estado quien brinda la seguridad o que controla el territorio. Entonces, en la manera que un actor paramilitar es quien resguarda una sociedad, o un actor guerrillero es quien puede tener el control territorial de una zona, podemos comenzar a entender cómo son las dinámicas del conflicto y con esto comprender las dinámicas del desplazamiento, debido a que el conflicto armado en Colombia se basa en tres actores armados: los paramilitares, las guerrillas y el Estado. El Estado como actor armado, como actor combativo, no es un ente o no se puede ver como un ente de soberanía nacional, porque no es la fuerza absoluta en el Estado. Entonces, teniendo esto en cuenta, el Estado no es capaz de ejercer esta fuerza sobre estos grupos al margen de la ley, estos grupos de insurgentes, en la medida que estos siguen existiendo
como por ejemplo es la FARC, que al día de hoy existe. No tiene un control territorial vasto, pero a través de su constitución armada, como están armados, son personajes armados, son actores bélicos, pueden ejercer coacción sobre las sociedades, sobre las comunidades. Y este es el factor principal que tenemos que entender. En el conflicto armado, el Estado no es garante de su soberanía, no es garante de su poder, no puede tener el control en todo momento. Por lo que estos actores armados lo que hacen en el momento en que no hay presencia del Estado es tomar estas poblaciones y con ello generar desplazamientos forzados. Haciendo así y haciendo ver al Estado como un actor inoperante que simplemente no puede ejercer poder de manera constante, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en la medida de que llega un grupo paramilitar a una población y atrás de este grupo paramilitar, después de un cierto tiempo, llega la guerrilla y luego el Estado se da cuenta que hace semanas, hace días, ocurrieron estos escenarios donde se presentaron paramilitares y guerrilleros, luego va el Estado. Y si se encuentra con grupos guerrilleros o grupos paramilitares, debe iniciar una confrontación directa porque necesita mantener la soberanía y la estabilidad de la zona. A lo que tenemos que tener muy en cuenta, y es lo que más ha sucedido en el contexto del conflicto armado, que las poblaciones se ven directamente afectadas porque el Estado no es capaz de garantizar con pie de fuerza el control de la comunidad, y los actores armados se desplazan hacia otras comunidades repitiendo el ciclo. Y junto a esto tenemos que tener muy en cuenta de que el Estado colombiano le otorgó a la FARC-EP, un territorio a partir de unos diálogos de paz o para llegar a un acuerdo que se le llamó la zona de distensión, una de las dinámicas y sucesos más impresionantes en la historia colombiana, otorgarle un territorio del tamaño de Dinamarca dentro del país para que una guerrilla tuviera control territorial. Si eso no es pérdida de soberanía y un Estado en crisis, no sé qué sea.